En la vecindad, las cosas parecían estar muy tensas, era una mañana en la vecindad, y la Chilindrina se había levantado apenas. La Chilindrina caminaría por la cocina de su casa, extrañada de no encontrar a su papá en ninguna parte, cuando en eso encuentra una carta arriba del refrigerador. La Chilindrina procedería a abrir la carta, la cual era de su papá. La carta tenía escrito lo siguiente: hija, soy yo, perdón por haber desaparecido de esta forma, pero tuve que irme junto a El Chavo a una aventura muy grande, de la cual si te soy sincero, no sé si voy a volver, por eso te escribo esto, y quiero que sepas hija que te quiero mucho, que siempre estaré para protegerte, y ahora mismo tuve que irme por eso mismo, para protegerte a ti, y también a los de la vecindad. Discúlpame hija por irme sin despedirme, sabes que te quiero, y haré todo lo posible por volver, espérame Chilindrina, te prometo que volveré. Ramón. La Chilindrina quedó bastante confundida con aquella carta que había leído, y muchas dudas empezaron a pasar por su cabeza, tanto que decidió salir de su casa con la carta en su mano y empezó a llorar, llamando la atención de todos en la vecindad. El primero en salir sería Kiko, el cual se acercaría rápidamente a la Chilindrina. ¿Y ahora tú, qué traes Chilindrina? ¿Por qué estás llorando?, preguntó Kiko. La Chilindrina apenas podía hablar aún con lágrimas en sus ojos, pero aún sí le respondió a Kiko: es que mi papá se fue de la vecindad junto a El Chavo, y me lo escribió en esta carta, dice que se fue junto a El Chavo a una peligrosa aventura y que no sabe si van a volver. ¿Todo eso escribió tu papá, Chilindrina? Pero qué emocionante suena, a lo mejor El Chavo y tu papá fueron a una aventura a la selva o cosas por así, pero qué mal de parte de tu papá el no haberte llevado, pero sí al Chavo. No lo entiendes Kiko, dijo la Chilindrina. Mi papá se fue y no sé si va a volver, porque me escribió que está en algo muy arriesgado con El Chavo, y que ni siquiera saben si van a poder volver, y yo sí quiero ver a mi papá de nuevo. Ay Chilindrina, pues qué te puedo decir, suena algo muy serio, pero solo te queda confiar, tu papá te quiere mucho y estoy seguro que hará todo lo posible por volver junto a El Chavo. Ya habían pasado varios días en el hospital donde El Chavo se encontraba. Don Ramón habían pasado varias noches en ese lugar, esperanzado de que El Chavo recuperaría la conciencia después de haber estado en coma por varios días. Después de los días de espera, el doctor Chapatín al fin había hecho aparición, y se acercaría a hablar con Don Ramón. Señor doctor, dígame qué pasó. ¿El Chavo está bien?, preguntó Don Ramón. Hicimos todo lo posible para que este niño no muriera, y lo logramos, pero este aún se encontraba en estado de coma por los últimos días, pero estoy aquí para avisarle que el niño acaba de despertar, y dentro de un tiempo podrá ser capaz de levantarse de nuevo. Una gran sonrisa se dibujaría en la cara de Don Ramón después de escuchar las palabras que le había dicho el doctor Chapatín. Muchas gracias señor doctor, no sé cómo agradecerle, muchas gracias por salvar la vida de este niño, de verdad que se lo agradezco demasiado. El doctor Chapatín solo le devolvería la sonrisa a Don Ramón. Ese es mi trabajo, el salvar vidas, dentro de unos minutos ya será capaz de entrar a ver al niño, solo esperé un rato más. Tras eso el doctor Chapatín se retiraría y Don Ramón se quedaría esperando a que lo dejaran ver al Chavo. Después de unos minutos, por fin habían dejado pasar a Don Ramón, y Don Ramón entraría a la habitación donde se encontraba el Chavo. Chavo, soy yo, me alegra que estés vivo. El Chavo se encontraba aún en la cama del hospital y apenas si podía hablar. Rondamón, ¿es usted? Me alegro de verlo, ¿dónde está el Chapulín Colorado? El Chapulín Colorado se tuvo que ir Chavo, fue a impedir que el Chapulín Fúnebre lograra llegar acá y hacer algún ataque hacia ti, pero dijo que volvería en cuanto te recuperaras, así que no debe de faltar mucho para que llegue, pero de verdad Chavo, me alegra que al fin despertaste. El Chavo solo quedaría viendo con una sonrisa a Don Ramón después de escuchar sus palabras. Ya habían pasado los días y el Chavo estaba casi recuperado, y casi listo para que lo dejaran ir. Don Ramón se encontraba otra vez en la sala del hospital, esperando que dieran de alta al Chavo. En ese momento por fin llegaría el Chapulín Colorado al hospital, y se acercaría a Don Ramón. Don Ramón, al fin llegué, dígame, ¿ya se recuperó el Chavo? Sí Chapulín, el Chavo ya está mejor y hoy lo van a dar de alta al fin, el Chavo ya podrá ser el mismo de siempre. El Chapulín Colorado sonreiría al oír a Don Ramón.
Me alegro mucho, don Ramón. En cuanto el chavo ya pueda salir de aquí, nos tendremos que ir. No es por apresurar, pero las cosas se están poniendo algo feas, y debemos más que nunca detener a mi hermano de una vez por todas. Entiendo, Chapulín, solo que te pido que esta vez seamos más cuidadosos. No quiero que la vida del chavito vuelva a correr peligro como la última vez. Sabes que te estamos ayudando, porque sé también que la vida de mi hija y de la vecindad está corriendo peligro. No se preocupe, don Ramón, esta vez cuidaré más del chavo, aparte que en estos días encontré un lugar secreto de mi difunto amigo Super Sam, y hallé un par de cosas interesantes ahí, pero será mejor que lo vean por su cuenta en cuanto el chavo se pueda recuperar. Después de unos minutos, el chavo por fin había salido del hospital y estaba listo para irse de ahí. El chavo se alegraría al ver al Chapulín de nuevo. Chapulín, ¿eres tú? Me alegro de verte, dijo el chavo emocionado. Yo también, hijo, yo también, pero ahora tenemos que irnos. Mi hermano está tomando cartas muy serias ahora mismo, y debemos impedir que lleve a cabo sus malvados planes. Tras eso el chavo, el Chapulín y don Ramón saldrían primero del hospital. Recuerden algo, chicos, me lleva horas o incluso días usar mi habilidad de teletransportarme, pero esta vez estoy seguro que solo será un par de horas. Después de unas horas el Chapulín al fin usaría su habilidad de teletransportación para llevar al chavo y a don Ramón a otro sitio. Mientras tanto, en el bar de Alma Negra se encontraba con sus hombres pasando el rato, cuando en eso, todos se quedarían callados al ver una sombra negra abrir la puerta del bar. Todos se asombrarían al ver que tenía la silueta del Chapulín Colorado, pero esta vez era más alto, robusto e intimidante. Uno de los piratas del lugar se atrevería a hablarle. ¿Qué es lo que quieres? Este no es un sitio para ti, chico, es mejor que te vayas. El Chapulín Fúnebre haría una macabra sonrisa al escuchar las palabras de aquel hombre. Pero el Chapulín Fúnebre solo lo ignoraría y seguiría caminando, a dirección donde se encontraba Alma Negra. Parecía que Alma Negra era la persona con la que el Chapulín Fúnebre quería dialogar. Supongo que tú eres el pirata Alma Negra. Veo que tú fuiste quien le prestó un barco al Chapulín Colorado. No luces tan intimidante como muchos dicen. ¿Qué es lo que quieres? Diría Alma Negra. No quiero nada en verdad, solo tenía curiosidad de conocerte. Sé que quisieras acabar con el Chapulín Colorado por cosas del pasado. Quería invitarte a unirte a mí. Si te unes a mí, podremos tener dominio sobre todo el planeta y de sus distintas épocas. Será un mundo perfecto, un mundo ideal donde los seres humanos serán esclavos, a excepción de ustedes, por supuesto. Todas las épocas de este mundo serán dominadas por mí y por ti. Así que dime, ¿estás interesado? Muchas gracias por la oferta, pero no puedo aceptar eso que pides. Yo tengo otros intereses en los cuales ocuparme, y lo que me propones no entra en mis planes, para ser sincero, así que si no tienes nada más que decir, te pediría que te retires, ya que estoy pasando un momento entre mis camaradas. Tras eso el Chapulín Fúnebre se iría del bar de Alma Negra sin decir ni una sola palabra, pero con una sonrisa dibujada en su rostro, que demostraba que él mismo sabía que no iba a poder convencer a Alma Negra de poder ayudarlo. Mientras tanto, el Chapulín Colorado había llevado al chavo y don Ramón a un desierto, que aparentaba ser la época de los vaqueros y forajidos. Al fin llegamos, este es el lugar que les había dicho, mi hermano aparecerá aquí en un par de horas, así que tenemos que estar preparados. Dijo el Chapulín Colorado. ¿Y qué vamos a hacer en lo que viene tu hermano, Chapulín? Preguntaba el chavo. Bueno, chavo, hay un lugar secreto que se encuentra justamente aquí donde estamos, y es ahí a donde iremos ahora. El Chapulín llevó a don Ramón y al chavo a una cueva que se encontraba cerca del lugar, donde al entrar se encontrarían con muchos artefactos y armamento que usarían para combatir contra el Chapulín Fúnebre. El chavo y don Ramón se quedarían asombrados al ver lo armado que se encontraba aquel lugar. Aquí encontrarán material de sobra para luchar contra mi hermano. También he preparado 2 artefactos perfectos para ustedes. En eso el Chapulín sacaría una resortera plateada de uno de los rincones de aquella cueva para proceder a entregársela al chavo. Toma, chavo, sé que eres bueno usando las resorteras, por eso te entrego esto a ti, y también te doy estas piedras, que no son piedras normales, están hechas de un material especial para poder acabar con los monstruos que controla mi hermano, así que úsalo con mucho cuidado, chavo.
Sí, Chapulín Colorado, lo haré, y muchas gracias por esto, diría el chavo mientras apretaba aquella resortera con mucho sentimiento después de todas las cosas que habían pasado. Tras eso el Chapulín Colorado pasaría a llamar a don Ramón. Venga don Ramón, necesito mostrarle algo de forma más privada, esto es algo importante para usted. Don Ramón solo seguiría a el Chapulín. Claro Chapulín, dime lo que me tengas que decir. En eso, el Chapulín abriría una maleta del lugar, donde se encontraba un traje de Super Sam, que incluía también su característica bolsa de dólares. Mire don Ramón, mi amigo Super Sam antes de morir hizo una mejora de su traje que le llevó años hacer, y que tenía escondido en este lugar para el momento que tuviera que pelear contra mi hermano, pero como sabe usted, él no pudo sobrevivir y ya no puedo probarse este traje que llevo mucho tiempo de trabajo, así que ahora se lo dejo en sus manos, para que usted lo pruebe, le servirá demasiado para combatir más tarde. Don Ramón se asombraría tras escuchar las palabras tan sentimentales del Chapulín. No sé qué decir Chapulín, pero voy a probármelo, le haré honor a tu fallecido amigo, que ya no se encuentra con nosotros en este viaje. Tras eso don Ramón tomaría con sus manos el traje de Super Sam y procedería a ponerse el sombrero de Super Sam. En otra parte del mundo, nos encontrábamos en la vecindad donde se encontraba la Chilindrina sentada en una de las escaleras de la vecindad. A su lado se encontraba Kiko y Ñoño. La Chilindrina aún seguía bastante triste por la desaparición de su padre y del chavo. No sé qué más decirte Chilindrina, a lo mejor tu papá sí va a volver, y más si el chavo lo acompaña, estoy seguro que ellos dos van a volver, solo es cuestión que esperes con paciencia. Decía Ñoño para tratar de consolar a la pobre Chilindrina que seguía aún bastante triste. No sé qué pensar ahora, mi papi se fue con el chavo y me dijo que no sabe si va a volver, quería que tan siquiera se hubiera despedido de mí, y que no se fuera sin decir nada. Decía con tristeza la Chilindrina. En ese momento iba pasando el señor Barriga, caminando con su mítico maletín y se acercaría a los niños. Niños, qué bueno que los encuentro, les iba a avisar que ya no salgan a la calle, ya que andan diciendo por ahí que hay unas cosas en las calles muy peligrosas y que aún no se identifican, lo mejor será cerrar la vecindad por hoy hasta el día de mañana. Tras eso el señor Barriga se iría del lugar, para antes volver a donde estaban los niños. Por cierto Chilindrina, ya fui a reportar con la policía lo de tu papá, así que ellos se encargarán de eso y cualquier cosa que me digan te lo informaré. Tras eso la Chilindrina le agradecería al señor Barriga y este pasaría a retirarse. Los niños habían quedado muy tensos con las palabras que les había dicho el señor Barriga. Eso que dijo el señor Barriga sí me dejó pensando, y me dio algo de miedo. Ese rato antes de salir de mi casa, estaba viendo la televisión cuando escuché una noticia así, pero no le di importancia porque me aburren las noticias, porque no vamos a mi casa chicos, para ver eso. Diría Kiko. Los niños procederían a pasar a la casa de Kiko y prender la televisión para ver las noticias, y cuando se sentaron para verla, en ese momento justamente estaba de nuevo esa noticia de la que había oído Kiko. Los niños solamente se quedarían sentados viendo la televisión. Atención, ha llegado un reporte de último momento, se les informa a todas las personas que permanezcan en sus casas durante las próximas 24 horas, pues se han captado diferentes avistamientos de lo que parecen ser criaturas xenomorfas que fueron localizados en algunos lugares de México. Se han reportado personas heridas por estos, y la policía ya está trabajando en ello. Aún no se ha logrado identificar de dónde vienen o qué son las criaturas, pero los informales policiales dicen que son altamente peligrosos y se les recomienda a la gente que se queden en sus casas y cierren todas sus puertas y ventanas hasta que las autoridades den un nuevo aviso.
Los niños se quedarían inquietados al escuchar esa noticia, no podían creer que realmente habían monstruos atacando en la ciudad. El miedo comenzó a respirarse entre los niños, que no decían ni una sola palabra. No puedo creer lo que está pasando, y no estoy entendiendo nada, diría Kiko. Esto ya me está dando miedo, chicos. ¿Ahora qué haremos? No podemos salir a las calles, parece que hay monstruos allá afuera y se miran peligrosos, dijo Ñoño. La Chilindrina se quedaría sin palabras y sorprendida con todo lo que estaba pasando, lo que la mantuvo más confusa con la situación. Mientras tanto, en la época de los forajidos, Don Ramón, el Chavo y el Chapulín Colorado se seguían preparando para luchar contra el Chapulín Fúnebre. Don Ramón tenía la ropa de Super Sam, y el Chavo ya se había armado con una resortera y un casco en la cabeza. El Chapulín Colorado estaba afuera de aquella cueva observando el lugar, esperando el momento en el cual su hermano hiciera aparición. El Chavo estaba saliendo de la cueva y se acercaría al Chapulín Colorado. Chapulín Colorado, ¿estás acaso esperando a que llegue tu hermano? Así es, Chavito, quería estar atento para ver el momento en el cual llegará, eso es todo. Lo siento mucho por el señor Super Sam, sé que él era su amigo. No te preocupes, Chavo, ya es algo que pasó y ahora solo queda acabar con esto de una vez por todas, diría el Chapulín. En ese momento se escucharían ruidos extraños a lo lejos, parecía que al fin llegaría el hermano del Chapulín Colorado. Creo que mi hermano ya está aquí, Chavo, rápido ve y llama a Don Ramón para que todos estemos listos, diría el Chapulín. De la nada, empezarían a aparecer de nuevo aquellos monstruos que controlaba el Chapulín Fúnebre, y estos comenzarían a llegar a la ubicación donde se encontraban el Chapulín y los demás. El Chavo y Don Ramón por fin saldrían de la cueva armados con todo, y comenzarían a luchar contra los monstruos del Chapulín Fúnebre. El Chapulín Colorado rápidamente sacaría su chipote chillón para iniciar a pelear contra aquellas criaturas, acabando fácilmente con algunas de ellas, mientras el Chavo a la distancia probaba su resortera nueva, empezaba a dispararla con gran precisión, y acabando con varias de aquellas criaturas, y por último Don Ramón vestido como Super Sam estaba luchando de manera increíble contra aquellas criaturas, usando sus conocimientos en boxeo para eliminar a los monstruos. La batalla se desarrolló con bastante normalidad, y el Chapulín junto al Chavo y Don Ramón parecían llevar bastante ventaja. Aquel desierto tranquilo en el que estaban, se había convertido en un campo de batalla. De inmediato a lo lejos habían algunos pueblos que empezaron a ser atacados por los monstruos del Chapulín Fúnebre, mientras se veía como las personas, y en especial los policías y forajidos, iniciaban a defenderse de aquellas criaturas. Ya habían pasado los minutos y no parecía haber rastro del Chapulín Fúnebre. Mientras tanto en la vecindad, ya había caído la noche, y la vecindad estaba completamente cerrada, y no solamente la puerta de entrada, pues todas las puertas y ventanas de los habitantes estaban cerradas y selladas, pues después de las noticias sobre los avistamientos de monstruos en la ciudad, todos se estaban resguardando. La Chilindrina se encontraba en casa de Kiko, debido a la ausencia de Don Ramón, y la Chilindrina se quedaría aquella noche en casa de Kiko. Eran ya las 12 de la mañana y Doña Florinda se encontraba durmiendo, a diferencia de la Chilindrina y Kiko que aún se encontraban despiertos, pues el miedo de lo que pudiera pasar los atormentaban. Tenían miedo que aquellas criaturas de las que se hablaban en la televisión llegaran a la vecindad. ¿Escuchaste esos ruidos, Chilindrina? Creo que alguien está tratando de entrar a la vecindad, dijo Kiko en voz baja y temblando con bastante miedo. Yo también lo escuché, Kiko, es mejor que vayamos a escondernos.
Tras eso la Chilindrina y Kiko, muy asustados, se escondieron debajo de la cama del propio Kiko. Habían una ventana en la habitación la cual ya no era visible para ellos. Estuvieron varios minutos escondidos hasta que empezaron a oír pasos afuera de la casa de Kiko. Parece que alguien había entrado a la vecindad. El miedo en los niños incrementaban, estaban demasiado asustados, pero no podían hacer nada ya que no querían ser detectados por quien fuera que estuviera allá afuera. Después de unos minutos dejaron de oír aquellos pasos y Kiko decidió arriesgarse y salir de su cama para ver por la ventana, y milagrosamente para él, no parecía haber nadie y los pasos dejaron de ser escuchados por él y la Chilindrina. Pero aquella noche quedaría marcada para los dos por tal extraño suceso. La batalla en el desierto seguía desarrollando de manera tranquila, ya casi no habían monstruos y el Chapulín Colorado y los demás parecían aún bastante enérgicos. El Chapulín Colorado parecía bastante tranquilo después de acabar con cientos de aquellos monstruos. Este se acercaría al Chavo y Don Ramón. Parece que estos ya eran los últimos, pero aún no hay rastros de mi hermano, así que les pido que estén bastante atentos, que no sabemos en qué momento hará aparición. Recordemos que él aún tiene el artefacto que nos serviría para derrotarlo, así que tenemos que buscar una forma de quitárselo y ser cuidadosos. Mi hermano tiene mucho poder que ni yo puedo combatir con él, diría el Chapulín Colorado tratando de alertar al Chavo y a Don Ramón. Está bien, Chapulín, estaremos atentos, diría Don Ramón. Claro, Chapulín Colorado, estaremos atentos. En ese momento el Chavo se quedaría paralizado, tanto que le daría la garrotera. Quedándose inmóvil, el Chapulín Colorado y Don Ramón quedaron confundidos, pero rápidamente voltearían sus miradas, y cuando lo hicieron, frente a ellos se encontraba el Chapulín Fúnebre. Vaya, por fin los encuentro. Realmente se escondieron bien todo este tiempo, que no fui capaz de encontrarlos. Ahora al fin ha llegado el momento de que todos ustedes desaparezcan. Fui bastante considerado la primera vez que los vi, pero esta vez las cosas serán diferentes. Esta vez nadie va a impedir que logre mi objetivo. Hermano mío, te di la oportunidad de unirte a mí, pero decidiste elegir morir. Maldición, hermano, por fin estás aquí. De verdad que no ganas nada con hacer todo esto. No tienes por qué arruinar el lugar que alguna vez protegiste, pero ahora sé que estás decidido en querer dominar este mundo con tus horribles criaturas. Tras eso el Chapulín Fúnebre sonreiría y empezarían a aparecer más criaturas del Chapulín Oscuro atacando al Chapulín Colorado y Don Ramón. Estos dos correrían del lugar junto al Chavo, que se encontraba inmóvil. ¿Qué haremos con el Chavo, Don Ramón? ¿Por qué no se puede mover? Le dio la garrotera Chapulín. Le pasa siempre cuando se asusta con algo. La única forma de que vuelva a la normalidad es con agua. Justamente Don Ramón y el Chapulín estaban corriendo hacia aquel pueblo que desde hace tiempo habían observado a lo lejos y se acercaría a él en busca de agua. Al llegar verían a varios habitantes que se encontraban armados, ya que igual se encontraban luchando previamente contra las criaturas del Chapulín Fúnebre. Don Ramón y el Chapulín se acercarían a un pozo del pueblo y sacarían agua lo más rápido posible, para posteriormente arrojarle el agua al Chavo. Tras esto el Chavo por fin volvería a la normalidad. ¿Dónde está tu hermano, Chapulín?, diría el Chavo en cuanto pudo moverse y hablar de nuevo. Hemos huido de él por unos segundos, pero no tardará en llegar aquí. Escuchen, Chavo, tú y Don Ramón deben concentrarse en luchar contra esas criaturas. La gente de este pueblo seguramente los pueden ayudar. Yo tengo algo pendiente que hacer con mi hermano. El Chavo, ya recuperado, se uniría a Don Ramón para pelear contra los demás monstruos que quedaban del Chapulín Fúnebre. Aquella gente de aquel pueblo se encontraba peleando con escopetas y revólveres contra aquellas criaturas. No te despegues de mi chavito,
Vamos a ir a un lugar más seguro donde podamos atacar con mayor seguridad a estos monstruos. Diría don Ramón. Mientras tanto, el Chapulín Colorado, tras acabar con unas cuantas criaturas, lograría llegar hasta donde se encontraba su hermano, y por fin estos se estaban viendo frente a frente. Aquí estoy, hermano, al final nos vemos de frente. Espero que ya estés feliz con todo lo que has provocado, que parece que no te ha bastado solamente con aterrorizar nuestro mundo con tus horribles criaturas. Ahora quieres tener un dominio completo sobre él. Nunca pensé que te vería así, hermano. Tú y yo éramos héroes. Tú y yo estábamos ahí para proteger y ayudar a la gente que nos necesitara. Ya vi que al fin estás aquí, hermano, arruinando mis fiestas como siempre. De verdad que te estás volviendo bastante molesto. Me llevó bastante tiempo el poder llevar a cabo este gran plan, y claro que no dejaré que vengas aquí a arruinarlo. De verdad que no debiste venir aquí, hermano. La última vez que nos vimos tuviste la suerte de salir con vida del mal muerto, pero esta vez lamento decirte que no tendrás la misma suerte. No tuviste que hacer todo esto, hermano. Las cosas estaban bastante bien antes. No entiendo cómo pudiste cambiar tanto desde aquella lejana vez que tuvimos un incidente. Ahora mira todo lo que has ocasionado. Tú me obligaste a venir aquí a detenerte, y no me diste otra opción, hermano. Ya es demasiado tarde para retroceder, hermano. Ahora solo me queda seguir con esto, y tú vas a tener que pagar las consecuencias de interferir en mis planes. Tras eso comenzaría una pelea entre ambos hermanos. Claramente el Chapulín Fúnebre tenía una ligera superioridad sobre su hermano en cuanto a fuerza, y no tardaría mucho en ponerse en gran ventaja sobre su hermano. El Chapulín Colorado empezaría a buscar a atacar desde la distancia, pues sabía que de cerca tendría las cosas muy difíciles. El Chapulín Fúnebre, sin piedad alguna, empezaría a dar fuertes ataques a su hermano con su chipote chillón oscuro. El Chapulín Colorado a duras penas los lograba esquivar, hasta que en una de esas el Chapulín Fúnebre logra conectarle un fuerte golpe en la costilla a su hermano, mandándolo a volar hacia un árbol. El Chapulín Colorado caería bastante lastimado, pero se levantaría con las fuerzas que aún le quedaban. Mientras que el Chavo y don Ramón seguían luchando a la distancia contra las criaturas del Chapulín Fúnebre, que cada vez era menos, hasta que a lo lejos vieron el momento en el que el Chapulín Colorado impactó contra un árbol. Rondamon, creo que el Chapulín Colorado necesita de nuestra ayuda. No creo que podamos hacer mucho, Chavo. El Chapulín ya nos había dicho que nos mantuviéramos aquí. Pero Rondamon, el Chapulín Colorado se mira muy herido, debemos ayudarlo. Don Ramón se quedaría pensando durante unos segundos, pero al final terminó haciendo caso a lo que el Chavo le dijo, y ambos fueron hacia donde estaba el Chapulín Colorado para tratar de ayudarlo, mientras en la batalla el Chapulín Fúnebre se acercaba al árbol en donde su hermano se había golpeado. De verdad que me siento muy decepcionado de ti, hermano, pero ya es demasiado tarde para ti. Es el momento de hacerte desaparecer. Tuviste mucha suerte la última vez, como te lo había dicho, pero ahora me aseguraré de que tú y los otros dos que te acompañan mueran junto a ti. El Chapulín Fúnebre levantaba su pesado chipote chillón oscuro, el cual tenía unas llamativas manchas rojas, las cuales eran la sangre del propio Chapulín Colorado. Este lo levantaría preparándose para darle el golpe final a su hermano, cuando en ese momento una pequeña pero poderosa piedra lo golpearía fuertemente en la cabeza, haciendo que el Chapulín Fúnebre se mareara por un par de segundos. Después de recuperar la orientación, el Chapulín Fúnebre comenzaría a ver a todos lados para ver quién lo había golpeado, y ahí fue cuando vio al Chavo con una resortera en la mano, junto a las bolsas de piedras especiales que el Chapulín le había dado.
El chapulín fúnebre quedó asombrado al ver que aquel niño le había hecho daño. En ese momento el chapulín fúnebre, lleno de ira, trataría de ir hacia donde estaba el chavo, pero en ese momento una voz lo distraería. Oye tú, creo que estás muy grande como para meterte con un niño, y en una esquina se encontraba a Don Ramón con su traje de Super Sam, pero lo curioso era que Don Ramón tenía en sus manos el artefacto que tanto quería el Chapulín Colorado y que su hermano les había robado en el Mar Muerto. Durante el momento que el chavo lo distrajo con el golpe de la piedra, fue suficiente para que la velocidad de Don Ramón pudiera robarle la piedra. No puedo creer que en verdad lo hiciste, Ramón, ahora sí que me has sorprendido, decía el Chapulín Colorado herido levantándose. No puedo creer que en verdad se hayan atrevido a meterse en mi camino y me hayan quitado el artefacto. Nunca me había encontrado con personas así antes, pero no hay tiempo para charlas. Se han metido en un gran problema. Ahora ustedes y mi hermano van a morir, porque realmente me han hecho enojar bastante. El Chapulín fúnebre levantaría su chipote chillón oscuro de nuevo y lo lanzaría fuertemente hacia el chavo, pero en ese momento Don Ramón empujaría al chavo y con la bolsa de dinero de Super Sam trataría de detener el fuerte ataque del Chapulín oscuro. Don Ramón saldría volando y caería al suelo, donde se levantaría rápidamente. ¿Estás bien, chavito? Sir Ron Damon, muchas gracias por salvarme. Tras eso el Chapulín Colorado ya de pie agarra su chipote chillón y comenzaría a atacar a su hermano. Una vez más comenzaría una pelea entre ambos hermanos. Don Ramón rápidamente se metería a ayudar a el Chapulín con los poderes que tenía el traje de Super Sam, y la pelea se empezaría a balancear más. El chavo al ver esto agarraría de nuevo su resortera y la bolsa de piedras para tratar de ayudar al Chapulín y a Don Ramón. La pelea continuaba y el Chapulín fúnebre conectaba un fuerte puñetazo a Don Ramón, pero el Chapulín Colorado lo iría a ayudar lanzando su chipote chillón en el abdomen de su hermano. Don Ramón aprovecharía eso para golpear al Chapulín fúnebre en la cabeza con la bolsa de Super Sam. El Chapulín fúnebre ya se miraba bastante molesto, y si no fuera poco, varias piedras comenzarían a golpear su cuerpo, haciéndolo caer al suelo por unos segundos, pues el chavo ya estaba usando su resortera para atacar a la distancia. El Chapulín fúnebre de la nada haría aparecer más criaturas enfrente de los chicos, y estos comenzarían a ser atacados, y en ese momento el Chapulín fúnebre con su chipote chillón oscuro le daría un fuerte golpe a el Chapulín Colorado y a Don Ramón, haciéndolos caer rápidamente al suelo, mientras el chavo con su resortera trataba de defenderse de las nuevas criaturas que salían. Don Ramón, no tenemos mucho tiempo, usted aún tiene el artefacto, debemos usarlo antes de que mi hermano lo recupere de nuevo. Susurraba el Chapulín a Don Ramón mientras se levantaba. No te preocupes, Chapulín, lo haremos, decía Don Ramón mientras se levantaba. Ambos comenzarían de nuevo a luchar contra las criaturas del Chapulín fúnebre, mientras el cielo comenzaba a cambiar de color por uno grisáceo y el suelo comenzaba a partirse en varias partes. Parecía que cada vez estaba cerca el momento en que el plan del Chapulín fúnebre se concluyera. El Chapulín Colorado sabía que no quedaba mucho tiempo y que tenían que acabar con su hermano de inmediato. ¿Qué tenemos que hacer con el artefacto, Chapulín? Rápido, parece que ya el tiempo se nos acaba, decía Don Ramón. Escuche muy bien, Don Ramón, tenemos que golpear a mi hermano con el objeto en su pecho donde tiene la CH, y una vez hecho eso, tenemos que dejar pegado el objeto en sus antenistas de arriba para poder neutralizarlo. ¿Y no sería más fácil dejar el objeto de una vez en sus antenas, Chapulín?, decía Don Ramón.
Realmente sí, pero el golpe es para debilitarlo, y este objeto es el único que puede dejar gravemente herido a mi hermano. Si lo golpeamos en la parte de su escudo, créanme que he intentado con otros objetos y no he podido. Entonces hagamos eso de una vez, Chapulín, decía Don Ramón. El Chapulín Colorado y Don Ramón procederían a seguir atacando al Chapulín Fúnebre, aunque ambos ya estaban bastante debilitados. El Chapulín Colorado, con las pocas fuerzas que le quedaban, lograría darle un fuerte golpe a su hermano con su chipote chillón, mientras que Don Ramón haría lo mismo con la bolsa de Super Sam. En ese momento el Chapulín Colorado sacaría el artefacto y se preparaba para atacar a su hermano, pero el Chapulín Fúnebre se daría cuenta y mandaría a volar a su hermano de una fuerte patada, pues no iba a dejar que golpearan su pecho con aquel artefacto. Don Ramón se quedaría paralizado y sin saber qué hacer al ver volar al Chapulín, así que trataría de seguir atacando al Chapulín Fúnebre, pero este tumbaría a Don Ramón de un puñetazo. De nuevo el Chapulín Fúnebre tenía a Don Ramón y al Chapulín Colorado en el suelo, mientras que el cielo se ponía cada vez más grisáceo, las nubes se abrían y comenzaba una fuerte tormenta. Parecía que faltaba poco para que el Chapulín Fúnebre lograra su objetivo. Ya falta muy poco, dentro de un par de minutos al fin ellos descenderán de las nubes y el verdadero caos comenzará. Iniciará al fin mi reinado. Todas las épocas del mundo estarán sometidas a mí y el poder absoluto quedará en mí. Así que ya es muy tarde para ustedes. Es mejor que se rindan y acepten su destino, que es la muerte. En ese momento el Chavo volvería a golpear con una piedra al Chapulín Fúnebre. El Chapulín Fúnebre ya estaba bastante furioso y tomaría su chipote chillón para acercarse al Chavo y tratar de aniquilarlo, pero justamente ahí Don Ramón, con el artefacto en sus manos, agarraría al Chapulín Fúnebre por detrás y lo golpearía fuertemente en su pecho, haciendo caer al Chapulín Fúnebre al suelo al instante. El Chapulín Fúnebre gritaría de dolor mientras se empezaba a debilitar bastante. «Lo hiciste, Don Ramón, realmente lo hiciste», diría el Chapulín. Don Ramón agarraría de nuevo el artefacto, para ahora sí ponerlo en las antenas del Chapulín Fúnebre, pero en ese momento se escucharían un ruido bastante fuerte y el suelo empezaba a temblar. Ya era tarde. De las nubes empezaban a descender varios entes paranormales con alas, y algunos con cuernos. «Solo hazlo, Ramón», diría el Chapulín Colorado gritando. Pero en ese momento el Chapulín Fúnebre, con las fuerzas que le quedaban, golpearía a Don Ramón haciéndolo caer al suelo. El Chapulín Fúnebre trataba de levantarse para ir por el objeto, pero su hermano el Chapulín Colorado sería más rápido e iría por el objeto. «Ahora sí ya no te vas a salvar, hermano», decía el Chapulín Colorado con el objeto en su mano. «Espera, hermano, no lo hagas. Tú también tienes antenas como yo. Ambos moriremos si lo usas contra mí». El Chapulín Colorado solo sonreiría ante las palabras de su hermano. «Eso es algo que ya sé, hermano, pero es lo que tengo que hacer. El daño que esta cosa nos hará a nuestras antenas será tan letal que destruiremos gran parte de este lugar, incluyendo a los amigos tuyos que acabas de invitar». El Chapulín Colorado voltearía a ver al Chavo y a Don Ramón mientras colocaba uno de sus pies sobre la espalda de su hermano para impedir que se levantara. «Escuchen, dentro de poco este lugar será un caos y posiblemente todo este lugar quedará destruido. Tengo el poder de teletransportarme y justo ahora puedo usarlo. Solo pónganse a unos metros de mí y los regresaré a su época en la que estaban». «Pero Chapulín, ¿qué va a pasar contigo? ¿Vas a estar bien?», preguntaba el Chavo con una cara de tristeza. «Ya no voy a regresar, chavito, pero quiero que ustedes se salven».
Don Ramón agarraría al chavo y ambos se acercarían al chapulín. Don Ramón estaba triste pero entendía al chapulín. El chavo estaba muy triste al ver a su ídolo y héroe a punto de morir, pero Don Ramón trataba de consolarlo. En ese momento el chavo y Don Ramón se teletransportarían del sitio. Piénsalo una vez más, hermano. ¿Quién va a salvar a las personas cuando tú ya no estés? Sé que no he sido el mejor hermano, pero sabes que hacía las cosas por algo. Por favor, hermano, no pierdas la cabeza. Sabes que los dos no podemos morir así. El Chapulín Colorado voltearía a ver a su hermano con el artefacto en su mano. Después de todo el mal que has hecho, hermano, no mereces ningún perdón ni consideración. Realmente estoy feliz de impedir que hicieras de este mundo de las tuyas, este mundo que desde el principio tú y yo estábamos para salvar, pero a diferencia de ti, yo siempre fui fiel a mis deberes. En ese momento el Chapulín Colorado golpearía con el artefacto a su hermano en la cabeza donde estaban sus antenas, y el Chapulín fúnebre comenzaría a convulsionar mientras empezaba a brillar bastante y a desaparecer. En ese momento el Chapulín Colorado también empezaría a sentirse así, el suelo se partía más y más. La energía del Chapulín fúnebre y de su hermano era demasiada que el lugar en donde estaban se empezaría a destruir. Los demonios que habían descendido trataban ahora de escapar, pero ya era muy tarde. En ese momento una onda expansiva iniciaría a rodear todo el lugar para proceder a explotar. Aquel pueblo del salvaje oeste había quedado en cenizas. Todo el pueblo había sido destruido y las personas, los habitantes, todos habían muerto, con tal de que el Chapulín fúnebre no logrará su objetivo. Aquel lugar quedó en cenizas y sin vida alguna. En el suelo quedaban los chipotes de ambos hermanos, siendo lo único que quedó de ambos. En otra parte, estaban el Chavo y Don Ramón al fin en su tiempo. Ambos se encontraban en una calle. No puedo creer que el Chapulín esté muerto, Ron Damon. ¿Por qué tuvo que pasar esto? No había de otra, Chavo. El Chapulín Colorado tenía un deber que hacer y esa era la única manera. ¿Por qué no lo golpeó usted, Ron Ramón? ¿Por qué tuvo que hacerlo él? Chavito, esas criaturas ya habían descendido de las nubes. El Chapulín necesitaba de una fuerte energía para destruir a todos los que estaban ahí, de lo contrario sé que seguiría vivo. Don Ramón y el Chavo empezarían a caminar, así estuvieron por varios minutos hasta que por fin habían llegado a la vecindad. La vecindad se encontraba cerrada y Don Ramón la tocaría fuertemente. ¿Quién es?, diría el profesor Girafales que se encontraba detrás de la puerta. Soy yo, y el Chavo también, diría Don Ramón. El profesor Girafales abriría la puerta y dejaría pasar a ambos. Debería de darle vergüenza a Don Ramón, llevarse el Chavo a quién sabe dónde y dejar a su hija de esa manera, que tanto se preocupó por usted. En ese momento la Chilindrina saldría de su casa y vería a su papá. La Chilindrina se alegraría y saldría corriendo a abrazar a su papá. La Chilindrina estaba alegre y llorando mientras se encontraba de nuevo con su papá. En ese momento todos los habitantes de la vecindad empezarían a salir. Kiko saldría y se emocionaría al ver al fin al Chavo. Chavito, por fin volviste, diría Kiko. Kiko, diría el Chavo emocionado. Todo era felicidad en la vecindad hasta que todos se volverían a meter a sus casas. El Chavo procedería a meterse a su barril, pero en ese momento Kiko lo detendría. Espera, Chavo, cuando te fuiste olvidaste tu historieta del Chapulín Colorado, así que la tuve guardada en mi casa, así que ahora te la doy, diría Kiko. Muchas gracias, Kiko, diría el Chavo. Habían pasado los días y se dejaron de escuchar sobre aquellos monstruos en la ciudad. La vecindad por fin volvía a ser la de antes.
Pero el chavo ya no fue el mismo, y cada cuanto tiempo se metía a su barril a leer aquella historieta del Chapulín Colorado.